Buen día, mi nombre es César Augusto Mercado y hoy haremos referencia a la importancia que en la historia tienen las fuentes históricas. El historiador, a diferencia de los periodistas, por ejemplo, requiere rigurosidad, debe explorar una multiplicidad de fuentes históricas y además no confiar totalmente en ninguna de ellas, como lo enseña la fallecida historiadora Aída Martínez Carreño en su artículo Más allá de la palabra, experiencias y reflexiones sobre el uso de fuentes no escritas para el conocimiento de la vida material. Las fuentes históricas nos aportan el conocimiento histórico que da certeza y credibilidad a las afirmaciones del investigador o del historiador. Aída Martínez en su artículo inicia haciendo mención a esta frase de Michael Nobel del libro Ideologías y Mentalidades, publicado en 1905. Toda una parte de los campos actuales, desde la civilización material a los diferentes ámbitos de las culturas o de las mentalidades populares, se inscribe como una tentativa destinada por trampear con el silencio de las fuentes a partir de los medios que hasta ayer se habrían considerado desencaminados. Las fuentes históricas son cruciales por varias razones que describiremos a continuación. Significan una reconstrucción del pasado. Ellas son el único medio que permite a los historiadores reconstruir los hechos, procesos y realidades de épocas anteriores. Sin ellas, el pasado sería inabordable, inaccesible e incomprensible. La verificación y la evidencia es uno de los factores trascendentales de consultar las fuentes históricas, porque ellas proporcionan la evidencia y el soporte necesario para las afirmaciones históricas. Permiten al historiador sustentar sus argumentos con datos soportados con testimonios concretos, alejándose de la falta de seriedad que es propia de los especuladores, como lo que hacen algunos periodistas. Abro comillas, fuentes cercanas a este medio periodístico no dudaron en afirmar, cierro comillas, dejando con ese tipo de eslogans o introducciones o aperturas noticiosas más dudas que huellas ciertas. Las fuentes nos ayudan a entender la importancia para comprender los contextos sociales, políticos y económicos, culturales y hasta mentales de una época o periodo determinado. Cito como ejemplos la recopilación que hace Alberto Zalamea de las mejores páginas de Alberto Lleras. Son los discursos de Alberto Lleras Camargo desde que tomó posesión presidencial por primera vez en 1945, reemplazando a Alfonso López Pumarejo, quien no terminó su segundo mandato. Recopilan estas páginas hasta los primeros años del Frente Nacional. El otro ejemplo son dos maravillosos trabajos del escritor e historiador Walter Broderick sobre la vida de Camilo Torres y el libro El guerrillero invisible, que resume la historia completa del ELN. Estos ejemplos que acabo de poner nos permiten comprender el contexto, el momento, la parte histórica que vivía, por ejemplo, Colombia desde los años 45 hasta el Frente Nacional, y lo que fue la vida de Camilo Torres desde que emprendió su viaje al seminario, luego a Lovaina a estudiar sociología, regresó a Colombia y se creó el Frente Unido famoso, que derivaría en su vinculación a la guerrilla del ELN. Y el libro del guerrillero invisible, que narra todos los pormenores y la historia completa de algo histórico que se creó desde el año 63-64 con los vientos de la Revolución Cubana, como respuesta a la campaña anticomunista que se adelantaba después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó la Guerra Fría
desatando una persecución que empieza con el macartismo del senador McCarthy y que va a derivar en una cantidad de golpes de Estado y dictaduras militares en toda América Latina. ¿Para qué sirven las fuentes históricas? Para desarrollar el pensamiento crítico del historiador. El trabajo con fuentes históricas es un ejercicio fundamental de pensamiento crítico. El historiador debe analizar, interrogar, comparar, porque el historiador, cuando analiza, compara, contrasta las diversas fuentes para verificar su autenticidad, la fiabilidad de las mismas, la parcialidad y el propósito de su creación, termina con un análisis más objetivo de lo que puede aportar en el compendio histórico que va a desarrollar. Además, como enseña el profesor de la Universidad Nacional Francisco Gutiérrez, autor del recientemente publicado libro Tierra, Guerra, Política de Editorial Debate, el historiador debe desarrollar un método, poner la evidencia sobre la mesa, la mía y la contraria, ejerciendo lo que el profesor Carlos Mario Manrique reitera en sus clases, la importancia de la contrastación. De esa manera, interrogando, comparando, se verifica la autenticidad de la fuente o fuentes, su fiabilidad, su parcialidad, entendiendo que quienes exploramos los vericuetos de la vida material, que quienes estamos indagando sobre el pasado, sobre las costumbres de una época, hallamos, por ejemplo, en la palabra escrita que reposa en los documentos una faceta apenas de la verdad. Ese esculcar, rebrujar, un término muy colombiano que significa escudriñar, husmear, requisar, rebuscar. Espero no se vaya a mal usar el término de mi parte o a malinterpretar por los internautas y quienes me escuchan. Otro punto importante de las fuentes históricas consiste en que le permiten al historiador la interpretación y la explicación. Las fuentes no solamente nos informan sobre lo ocurrió, sino que a través del análisis e interpretación de las mismas podemos explicarnos el por qué y cómo sucedieron los hechos, así como las consecuencias de esos acontecimientos. La diversidad de las perspectivas. Afortunadamente existen reconocidos tipos de fuentes, entre escritas, orales, materiales, que nos enriquecen la visión del pasado. Muy importante para darle cabida, como lo dice el profesor Carlos Mario Manrique, a los grupos que han sido históricamente marginados, silenciados. Un ejemplo de esto que traigo a colación es el libro El oro y la sangre de Juan José Hoyos y publicado en 1994, que nos revela el microcosmo del país, sí, la verdad detrás del exterminio paulatino y de la exclusión y desplazamiento de la comunidad en Berá, cuya tragedia empieza por la mina de oro descubierta en sus territorios. Eso despierta la codicia de aventureros, comerciantes, guerrilleros, estafadores, desatando lo que pocos conocemos hasta hoy, una comunidad en Berá deambulando de manera mendigante, implorando por paz en sus territorios y porque los gobiernos hagan presencia con la infraestructura inexistente por siglos de otra Colombia olvidada, esa Colombia profunda que no existe para más de medio país. Evitar los anacronismos es uno de los factores fundamentales de la consulta de las fuentes históricas. Al consultar las fuentes apropiadas, el historiador evita la confusión de las épocas y de los acontecimientos. Sucede mucho con el tema de los vestuarios, como lo plantea Aída Martínez, quien hace reiterados llamados a la importancia de situar las costumbres y la vestimenta en el lugar y en la época apropiada. Porque se puede dar el caso, y lo cita en su artículo, de que una joven recibió de sus tías residentes en Europa una vestimenta usada pero por completo desconocida y salida de lugar en una región nuestra.
El historiador que no preste atención a los detalles del acontecimiento de cómo llegaron esas prendas que una novia lució en un momento determinado puede cometer el anacronismo de desubicarse por la época que se vivía en la región colombiana versus lo que se estaba viviendo en Europa. La construcción dinámica del conocimiento crece cuando se consultan las fuentes históricas y se hace más dinámico en la medida en que nuevas fuentes son descubiertas, analizadas e interpretadas. Y las fuentes se constituyen en el motor de ese dinamismo y en una constante evolución. Las fuentes, resumiendo esta primera parte, son los pilares sobre los cuales se edifica la historia como disciplina. Son un puente entre el pasado y el presente. Ello permite que las nuevas generaciones descubran de dónde vienen y cómo las sociedades anteriores han moldeado el mundo en el que vivimos. Ejemplo de esto no solo fue el acuerdo de paz con las extintas FARC-EP. Ese acuerdo, en el punto 5, establece el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual incluye la creación de la JEP, Justicia Especial para la Paz, y la Comisión de la Verdad, además de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y medidas de reparación integral. Es preciso recordarle, sobre todo a los más jóvenes y a algunos ciudadanos que miraron el proceso de paz de manera desprolija, con tantas reservas o con tanta desinformación periodística, que la JEP no es un embeleco, como dicen los enemigos de la paz. La JEP se encarga de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones contra el derecho internacional humanitario. Cometidas todas estas infracciones y delitos en el marco del conflicto. La Comisión de la Verdad, por su parte, tiene como objetivo esclarecer lo ocurrido durante el conflicto, promoviendo la convivencia y la garantía de no repetición. Esa construcción dinámica del conocimiento nace de la fuente histórica que crea el proceso de paz y el desarrollo de estas entidades que acabamos de mencionar. Los tipos de fuentes históricas se clasifican de acuerdo con su relación a los hechos y de acuerdo a su formato o soporte. En ambos casos, en primarias y secundarias. Las fuentes primarias o directas son aquellos que fueron creadas o producidas en el mismo tiempo o periodo de los acontecimientos objeto de la investigación. Provienen directamente del pasado, sin haber sido interpretadas o modificadas. Ejemplos clásicos de ello son los documentos oficiales como los tratados, las leyes, actas, cartas, diarios personales, memorias. Por ejemplo, la correspondencia de Manuela Sáenz con el libertador Simón Bolívar, abundante por cierto, es una rica fuente de información que revela no solo detalles de su relación personal, de su relación amorosa, de sus situaciones personales compartidas, revela además su compromiso con la independencia y la influencia que ejercía Manuelita Sáenz en las decisiones políticas de Simón Bolívar, alertando al libertador sobre conspiraciones e intrigas por parte de sus enemigos. Esta nutrida correspondencia de los dos personajes mencionados permite entender el contexto histórico y político de la época de la independencia y la influencia mutua en la historia de América Latina. También los periódicos de la época, obras literarias contemporáneas. Si queremos entender, por ejemplo, la Francia desde la caída de Napoleón hasta la monarquía en el periodo 1815-1830, Honorato de Balzac, en su ciclo de novelas interconectadas llamadas La Comedia Humana, nos devela la vida privada de provincia, la vida parisina, la vida política, militar y filosófica. También los testimonios orales
de los participantes en los eventos históricos, grabaciones, tradiciones orales muy comunes entre las comunidades ágrafas, es decir, aquellas que no han desarrollado la escritura como medio de comunicación y transmisión de la información. En este tipo de sociedades, como es la Wayuu, comunidad indígena de nuestra Guajira, en el norte de Colombia, su cultura ancestral se basa fuertemente en la tradición oral, aun considerando que la mayoría de ellos son nuevas generaciones que ya hablan español. También como fuentes primarias están las materiales, las arqueológicas, o sea, edificaciones, utensilios, herramientas, cerámicas, armas, vestimentas, restos biológicos, huesos, fósiles, obras de arte, lo que llamamos la parte icográfica, pinturas, esculturas, los audiovisuales como fotografías, películas, grabaciones de radio, sonidos, si son por supuesto de la época estudiada. Aquí me quiero detener a situarlos en un par de ejemplos que se me atañen pertinentes. Uno, por ejemplo, es el desarrollo del cine mexicano como expresión de la evolución de esa sociedad post-revolución mexicana, o sea, post la vida de Francisco Zapata y Pancho Villa. De hecho, se considera como época de oro del cine mexicano las décadas del 40 y del 50 en que se vivió un gran esplendor de ese cine mexicano con comedias, con rancheras, con corridos mexicanos y con lo que se derivaba del tradicional corrido muy propio de la época de la Revolución Mexicana. El segundo caso es el de las nuevas generaciones, entendiéndose por generaciones esas franjas de 25 a 30 años que, por ejemplo, en el caso de Colombia, desconocen movimientos sociales, culturales y políticos de la radio de entonces, en voces que las nuevas generaciones, como lo acabo de mencionar, jamás escucharon, pero que marcaron un hito como las de Juan Jarve Caicedo o las de Otto Greifenstein o del mismo Julio E. Sánchez Vanegas. El mismo Alberto Piedrahíta Pacheco, conocido como el Padrino en los medios radiales por la cantidad de locutores y periodistas que llegó a influenciar y a formar en su larga trayectoria. Respecto a las fuentes secundarias, indirectas o historiográficas, ellas son las que están elaboradas con posterioridad al periodo que se está investigando o estudiando y son el resultado de la interpretación y análisis de las fuentes primarias por otros investigadores y por otros historiadores. Un ejemplo clarísimo de ello son los libros de historia, los manuales de historia, los artículos de investigación, las biografías o los mismos ensayos de otros investigadores e historiadores. Existen escritas, por supuesto, orales y hoy por hoy los audiovisuales, o sea, documentales sobre historia, programas de radio, los podcasts, los mapas temáticos y gráficos elaborados desde los datos primarios. Por último, para cerrar esta presentación nos referiremos a las fuentes históricas según su formato o soporte. Existen escritas y orales. La existencia también de las arqueológicas y materiales audiovisuales y digitales, teniendo en cuenta toda la evolución que viene marcándose gracias al Internet y a la inteligencia artificial. También las páginas web y muchas aplicaciones móviles, aunque su volatilidad las hace más difíciles de conservar e incluso, lo más grave, de autenticar. Sin embargo, en los últimos minutos de cierre haré un comentario con respecto a la evolución de la inteligencia artificial y cómo la misma surge como una herramienta innovadora para enriquecer el aprendizaje de la historia. En esas fuentes escritas son muy importantes los documentos, los libros, los periódicos, las revistas, las cartas, diarios, manuscritos, archivos, actas, las epigrafías, o sea, la ciencia que se encarga de conocer e interpretar las inscripciones. En las orales están los testimonios, historias de vida, tradiciones orales, mitos y leyendas.
las canciones, refranes populares. Imaginémonos en la evolución de las fuentes y su aprovechamiento, todo lo que constituyen las emisiones de radio, la televisión y la revolución que han representado todas estas nuevas plataformas para ver el cine en formato de hogar. Anteriormente, no hace muchos años, de las salas de cine pasamos por casi una década y media al alquiler de las famosas tiendas de Blockbuster Video, formato que se evaporó de la vista de nuestras nuevas generaciones por la llegada del streaming y otras formas de distribución digital. Vale la pena anotar para conocimiento de algún neófito que el término streaming se refiere a la tecnología que permite la reproducción continua de contenido multimedia en línea, o sea, en vivo o bajo demanda. Mencionar todas estas oportunidades de fuentes de conocimiento se me hace pertinente porque la evolución de la inteligencia artificial va tan rápido que hasta las investigaciones históricas hoy acuden en su búsqueda para mejorar la enseñanza de la historia. Deseo mencionar el ensayo publicado por la revista tecnológica educativa Docente 2.0 de noviembre 29 del 2023, titulado La inteligencia artificial como catalizador en la enseñanza de la historia. Retos y posibilidades pedagógicas es el nombre un poco extenso del artículo, escrito como ensayo por Álvarez y Sepúlveda. Adjunto en esta última diapositiva copio el link del ensayo mencionado, pero sintetizando en esencia el trabajo al que hago mención resulta atractivo en grado sumo porque la inteligencia artificial ha tenido un gran impacto en la clase de historia, cambiando el modo en que los estudiantes interactúan con el pasado, ya que la inteligencia artificial facilita el acceso a vastas cantidades de datos históricos y recursos digitales. Además, porque por medio de esta tecnología, los estudiantes pueden explorar diferentes periodos de manera interactiva, accediendo a simulaciones virtuales y participando en experiencias inmersivas que le brindan una comprensión más profunda de los acontecimientos pasados. Sin embargo, desde el punto de vista pedagógico es crucial equilibrar el uso de la inteligencia artificial como una enseñanza guiada por docentes que fomenten una reflexión al debate para asegurarse que los educandos desarrollen un análisis crítico de la historia y su impacto en el presente. Esta presentación culmina aquí. Agradezco su atención y espero sus comentarios y la divulgación de la misma. Cordialmente, César Mercado.